Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este estudio de la palabra de Dios. Nuestra oración es que Dios les pueda instruir, les pueda edificar. A cada uno de aquellos que entendemos, caminamos con el Señor, es muy importante atender a la palabra, escuchar lo que Dios quiere recordarnos, lo que Dios quiere enseñarnos. Y aquellos que a lo mejor nos acompañan, que tienen deseos de realmente caminar con Dios, realmente vivir una vida agradable a Dios, sean bienvenidos, ese es nuestro propósito. Deseamos ser fieles al mensaje de la palabra de Dios, tal cual es la voluntad de nuestro Señor. Y para aquellos que tienen este deseo profundo en su corazón, estamos seguros que les será de utilidad. Es nuestra oración, es nuestro deseo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y el día de hoy queremos estudiar un tema que le hemos puesto por título Una vida sin pecado. Es el título de esta palabra, una vida sin pecado, y queremos expresar aquello que hemos entendido de parte de Dios, aquello que hemos aprendido de la palabra de Dios, y que como vamos a examinar por las propias escrituras, es el deseo de Dios, el propósito de Dios que tengamos cada uno de nosotros una vida de santidad, o también podemos decir una vida sin pecado, una vida pura, una vida limpia. Lo primero que entiende aquella persona que realmente se ha arrepentido de sus pecados profundamente, que los ha entendido, que le han dolido, lo primero que entiende una persona así es que ya no quiere pecar, ya no quiere ofender a Dios. Esa es una experiencia que han tenido aquellas que verdaderamente se han convertido a Dios. Ahora, ¿qué es pecar? Creo que lo entendemos, pero lo decimos rápidamente. Pecar, en primer lugar, es quebrantar los mandamientos de Dios. Una persona que violenta aquellos claros mandamientos de la palabra de Dios, pues peca. El que roba, pues quebranta el mandamiento que dice no robarás. El que miente quebranta el mandamiento que dice no dirás falso testimonio. Entonces la santidad, la vida sin pecado, no es otra cosa que guardar los claros mandamientos de la palabra de Dios. Ahora también el pecado también lo podemos definir como cualquier injusticia, como dice también la Escritura, toda injusticia es pecado. Entonces, cuando una persona se comporta de manera injusta, dígase en sus palabras, cuando la persona es grosera, irrespetuosa, obviamente peca contra Dios, peca contra su prójimo. Y cualquier tipo de injusticia, cualquiera que roba algo a su prójimo, comete una injusticia, violenta el mandamiento de no robarás, pero también está cometiendo una injusticia. Entonces, qué importante es cuidar nuestra vida. Esa es la enseñanza del día de hoy para que podamos caminar agradando a Dios. Tenemos que estar conscientes que guardamos sus mandamientos, tenemos que estar conscientes que no dañamos a nadie, y entonces estamos viviendo una vida de santidad, una vida pura, una vida limpia, una vida sin pecado. Un propósito entonces del convertido, aquel que se vuelve a Dios, es precisamente no volver a cometer aquellos pecados de los cuales se arrepintió. Y la verdad es que todos los hombres en algún momento dado hemos pecado, y no poco. Todos recordamos aquellas cosas que eran totalmente un pecado, un error, algo que no agradaba a Dios. Nos dimos cuenta que las mentiras eran malas, las inmoralidades, los robos, la violencia y todas aquellas cosas ofensivas a Dios, la mundanalidad. Quien a lo mejor llegó a ir a un lugar donde había baile, donde había música, donde había bebidas embriagantes, todo eso es mundanalidad pecaminosa, pero el que se arrepiente no quiere volver nunca más a eso, y entonces entendemos que esa es precisamente la voluntad de Dios, que aquel que entendió su pecado no regrese nunca más a esa vida de maldad. Ahora bien, quien no tiene este propósito en su corazón desde el principio, vamos a pensar en alguien que quiere caminar con Dios. Dice, no, yo quiero caminar con Dios, ok. Yo puedo decirles, porque así lo entiendo, una persona que tiene verdaderamente el propósito de caminar con Dios,
entiende que no debe vivir en pecado, entiende que va a caminar conforme a la palabra de Dios y que no lo tiene así firmemente establecido en su corazón, entonces se engaña. Y lamentablemente sí hay quien se engaña. Hay no pocas personas que creen que son cristianas y que creen que tales van a llegar al cielo, aun cuando están conscientes que viven en muchos pecados, no pocos, en muchos, pero creen por alguna extraña razón engañosa que tal vez Dios de todos modos los va a perdonar, aún viviendo así, pero no hay tal cosa. Hago una pregunta para poder contestarle, que podamos ir entendiendo este tema. ¿Alcanzará la santidad una persona que no cree en ella? Y creo que esta es una pregunta que es importante hoy comprenderla bien. Yo creo que una persona de antemano que no entiende o que no cree en la santidad, que no cree que puede vivir en esa pureza que Dios demanda, obviamente difícilmente esa persona viviera en santidad, pues ni siquiera la cree. Y ese es el problema tal vez de muchas personas. No creen que puedan vivir una vida limpia, una vida pura, una vida de santidad. Y obviamente pues ya no se van a esforzar y ya no la van a vivir. Peor es el caso, en todo caso, de aquellas personas que viven equivocadamente pensando que si pecan, de todas maneras, Dios los va a llevar al cielo, porque dicen, y estos son términos religiosos equivocados, dicen porque Cristo murió por ellos. Es verdad que Cristo murió por todos los pecadores, para que aquel que entiende el perdón de Dios se vuelva a Dios y se aleje de los pecados, no para que siga en pecado. De otro modo, la muerte de Cristo, su sacrificio, vendría a ser como una licencia para el pecador, lo cual no es así. El sacrificio de Cristo no es una licencia para seguir pecando. La disposición del convertido es que con la ayuda de Dios no va a volver a pecar. Es más, el que entiende el sacrificio de Cristo, aquel que sabe que Cristo lo amó, que murió para darle esa salvación a su alma, prefiere morir antes que pecar contra su Dios. Entonces yo quiero el día de hoy hacer un recordatorio a todos los hermanos que han entendido esta palabra, que se esfuerzan por vivir esta palabra para que sigan sirviendo al Señor con esa fidelidad, con esa santificación hasta el final. Qué importante es no perder de vista el camino que Dios espera de nosotros, día con día, viviendo una vida pura y santa, como dice el apóstol Pablo. Vamos a leer un pasaje inicialmente en el libro a los Colosenses, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este saludo que hace el apóstol Pablo a sus hermanos de Colosas, yo quiero resaltar cómo Pablo se dirige a estos hermanos como santos y fieles. Pablo está consciente que los hermanos de Colosas eran personas muy puras, muy limpias, que vivían en santidad, y les llama santos. La palabra santos es la palabra en griego hagios, que significa puros moralmente, sin culpa, podríamos también traducirlo, sin pecado. Y la palabra fieles es la palabra en griego pistos, que significa fieles, confiables, dignos de confianza. Entonces también este mensaje yo quiero dirigirlo a aquellos hermanos, aquellos que de corazón sincero quieren caminar con Dios. La invitación es la siguiente: ¿está en tu corazón caminar con Dios? ¿Te has arrepentido? Qué importante es que tu caminata sea desde ahora y para siempre hasta que el Señor te llame. Una vida santa y pura, un buen comienzo tendrá un buen final. Y ese es también el propósito con esta palabra. Vamos por favor ahora al libro de Tesalonicenses, si me acompañan por favor, capítulo 4. Este será el pasaje principal y tomaremos otros para reforzar la enseñanza, pero este será el pasaje principal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al 3 y después el 7 y el 8. Vamos a leerlos por favor. Dice la palabra de Dios:
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verso 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahí está la lectura. Yo les invito, vamos a hacer una oración. Le pedimos al Señor que verdaderamente esta palabra nos ayude el día de hoy y de aquí en adelante. Oramos, por favor. Padre, Señor, que tu palabra, que es verdad, Señor mío, halle cabida en cada corazón. Padre, que sea valorada y apreciada, Señor, para honrarte, Señor, con una vida santa y pura, Señor. Padre, trae tu temor a nuestras vidas para andar conforme a tu voluntad. Y también, Señor, quita tú todo engaño de aquel que pudiera estar abrazando algún engaño religioso, Padre, de que en pecado llegará al cielo o que no hay problemas si peca. Señor, la verdad es que tú no quieres una vida de pecado en ninguna persona, Señor. Oh Padre, por eso hoy tu palabra, Señor mío, venga a quedar como grabada en nuestro corazón. Padre, que de tu parte, Señor, caiga ese temor necesario que aparta al hombre del mal, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a examinar estos versículos que acabamos de leer de la carta a los tesalonicenses, dirigida por el apóstol Pablo. Y lo primero que encontramos en el versículo 1 nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hacemos una pregunta para poder entender el versículo. El apóstol está mostrando varias cosas, pero entre ellas menciona que es importante saber cómo nos conviene conducirnos para poder agradar a Dios. Dice, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios y que abundéis más y más. Entonces, el apóstol Pablo tiene una instrucción de lo que les conviene a sus hermanos, a la iglesia de Tesalonicenses. Y vamos a ver que lo que Pablo está buscando es que los hermanos vivieran una vida de santidad, una vida sin pecado. Parece que esta es la enseñanza, como dice más adelante. Dice, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Pablo quería que ellos entendieran cómo deberían conducirse. Y la forma de conducirse que Pablo les daba de parte de Dios era que se condujeran en santidad. Esto es, viviendo sin pecado. Y yo quiero decirte hoy, estimado hermano que me escuchas, primeramente, que tu meta sea vivir cada día para el Señor y todos los días de tu vida, hasta tu último suspiro en esta tierra, que sea una vida sin pecar, una vida en santidad. A lo mejor lo que yo estoy diciendo puede sonar muy grande, pero vamos a ver que no es así, sino que es precisamente lo que Dios quiere, pero nadie pudiera vivirlo si primero no lo entiende. Es importante entender la voluntad de Dios. Con esto también podemos decir que la Biblia establece claramente que sin santidad Dios no se agrada, ni Dios va a recibir a nadie si no está guardando una vida santa y pura. Y lo podemos ver ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, un texto bastante conocido, creo yo, por muchos de nosotros. Dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
¿Qué está diciendo aquí el apóstol en esta instrucción que da a esta iglesia o a la iglesia? Está diciendo seguir la paz con todos y la santidad. Y luego menciona, sin la cual nadie verá al Señor. La idea de seguir la paz con todos no es otra cosa, sino tener como meta no pecar contra nadie. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los conflictos? Viene del pecado. En cambio, cuando la persona es respetuosa, cuando la persona es cuidadosa con su prójimo, pues obviamente no se va a romper esa paz. ¿Dónde se rompe la paz? Donde hay robo, donde hay mentira, donde hay murmuración, donde hay inmoralidad, se rompe la paz y vienen los conflictos. Todos los conflictos de los seres humanos tienen como trasfondo el pecado, la maldad. Pero donde no hay pecado, no hay conflicto. Y dice la Escritura, seguid la paz con todos y la santidad. Y para que haya paz, obviamente, pues se requiere que no haya pecado contra nadie. Y ese es el mandamiento que está dando el apóstol a la iglesia. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra santidad del griego es hagiasmos y se traduce como santidad, santificación, pureza. ¿Qué quiere entonces Dios de cada creyente, de cada persona que aspira a llegar al cielo? Que tenga una vida santificada, una vida de pureza, y de ahí sacamos el título, una vida sin pecado, porque la pureza, la santificación es estar apartado precisamente del pecado. Ahora bien, para ser realistas, pecar es muy fácil. O sea, estamos en un mundo donde la gente en general es pecadora y muy pecadora. Entonces, no es así como que sea tan sencillo vivir sin pecado. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere buscar la gracia de Dios. Entonces, si una persona se descuida, peca fácilmente. Los padres pueden pecar contra sus hijos al hablarles de manera a lo mejor injusta, inadecuada. Una esposa peca contra su esposo al ser irrespetuosa. Un esposo peca contra su esposa al ser áspero. Y ahí están los pecados en las personas, en las familias. Es muy fácil pecar, eso es una verdad. Se puede pecar con lo que se habla y muchos de los pecados de los seres humanos tienen que ver con las palabras, palabras fuera de lugar, palabras irrespetuosas, palabras mentirosas, palabras ásperas, palabras groseras, y el hombre tiende a pecar con las palabras y no es lo único, también se peca con lo que se ve, hay cosas que no se deben ver. Actualmente los medios que pues están a nuestro alcance de internet ofrecen muchísimas cosas que no conviene ver. Hay mucha pornografía, muy rápido aparece ahí. Y qué importante es guardar lo que vemos para no pecar contra Dios. Qué importante es guardar nuestros labios para no pecar contra Dios, para no pecar contra nuestro prójimo. Y no solamente lo que se ve, también lo que se oye. Hay muchas cosas que no conviene oír. No conviene oír al mentiroso, al chismoso, al murmurador. Entonces, ¿cuánto tenemos que cuidar nuestros oídos? Y hay tantas otras cosas que no nos conviene oír, porque no son buenas, porque no nos van a ayudar. Y no solo eso, se puede pecar con lo que se hace. Definitivamente los hechos son una forma de pecar cuando se actúa mal. Entonces, pecar es muy fácil. Sin embargo, vivir en santidad, como estamos viendo que el apóstol Pablo está planteando a la iglesia de Tesalónica, vivir en santidad, vivir sin pecado es la demostración de la fe. Una persona que verdaderamente ha creído en Jesucristo, Jesucristo fue una persona pura, justa, santa, nunca hizo nada malo. Es más, la Escritura dice que Jesús no conoció pecado. Jesús fue santo y puro, y dice en otra parte de la Escritura que el que dice que es de Cristo debe andar como él anduvo. Entonces tenemos ahí un ejemplo que tenemos que seguir los cristianos y no justificarnos de ninguna manera. Entonces, una vida pura, una vida justa, una vida santa, sin pecado, es la demostración de la fe. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos, que tenemos fe en Cristo? Cuando nuestra vida es santa y pura, es la demostración de que tenemos una fe verdadera. Las personas que están en un pecado y en otro, por más que digan que tienen fe, tienen una fe falsa en todo caso. Tienen una religiosidad, pero no están honrando a Dios con esa fe, porque esa fe no honra a Dios. La fe que honra a Dios es la demostración
de una vida santa y pura. La santificación en una persona, en un cristiano, también es la manifestación del amor que se le tiene a Dios. Como dice en Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras. Pero lo podemos también entender, el que me ama guarda mis palabras, guarda mis mandamientos. Esto es, no peca contra Dios. Entonces es la manifestación al amor que le tenemos a Dios. Todo hermano, toda hermana que se santifica, que vive sin pecado, está diciéndole a Dios un mensaje: Señor, yo te amo y mi amor por ti no me permite pecar contra ti. Obviamente tampoco contra el prójimo. Y también podemos decir que la persona que se guarda en santidad, que se guarda sin pecado cada día de su vida, lo cual vamos a ver que es posible y lo estamos viendo ya, es una persona que valora a Dios. Pues ¿cómo le podemos manifestar a Dios que lo valoramos? ¿En qué forma? Bueno, viviendo en santidad es una forma. Hay varias formas si ustedes quieren, pero esta es una forma muy valiosa, muy importante. Tú le demuestras a Dios que lo amas cuando vives una vida santa y sin pecado. Tú le estás dando a Dios un mensaje y Él lo ve, obviamente, porque Él te conoce. Ahora bien, el pecado lo podemos entender como un menosprecio a la persona de Dios. Igual el pecado contra el prójimo no es otra cosa que menospreciar al prójimo, pero es más grave, por supuesto, el pecado contra Dios. Y todo pecado es un menosprecio a la persona de Dios. Y ahí está la palabra entonces que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Tesalónica. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. El apóstol Pablo les va a pedir a la iglesia de Tesalónica que vivan en santidad, pero lo hace con tales palabras que él quiere convencerlos, él quiere animarlos. Dice: os rogamos, como diciendo, por favor, cuiden sus almas, no vayan a pecar. Dice: les exhortamos, les animamos en el nombre sagrado de Jesús. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Pablo está poniendo una invitación con tal solemnidad que quiere que la reciban con toda seriedad esa iglesia y no se vayan a descuidar. Es muy importante, entendemos lo que Pablo quiere decirles. Por favor, no vayan a pecar, cuiden sus almas, vivan en santidad. Obviamente habla a personas que se habían convertido, que habían dejado atrás su vida de pecado y habían aprendido por el Evangelio a vivir en santidad. Como dice: exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquella iglesia había aprendido por la palabra y por el ejemplo de los apóstoles que la vida para Dios no es una vida de religión, es una vida de santidad, es una vida de justicia. Y les quedaba muy claro por el mensaje que habían oído, porque la palabra nos deja ver el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que no pequemos, pero aparte ellos habían visto a los apóstoles, que eran muy santos y que eran muy puros. Y entonces tienen un ejemplo digno a seguir. Y hasta aquí podemos decir, estimados hermanos, estimados amigos, el propósito de Dios es agradarlo viviendo en santidad, viviendo una vida pura. Y el apóstol quería que ese entendimiento fuera firme en cada uno de los hermanos en Tesalónica. Verso 2 dice: porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿qué instrucción les había dado el apóstol Pablo? ¿Cómo habían sido instruidos la iglesia de Tesalónica? Y entonces entendemos que la instrucción a la que Pablo se refiere es que nunca más aquellos hermanos y hermanas de Tesalónica volvieran a su vieja vida de pecados. Habían sido rescatados de su vana manera de vivir, de sus mentiras seguramente, de sus impurezas, de sus robos, de sus idolatrías. Y Pablo les decía que no quería que volvieran nunca más a eso. Que nunca más volvieran, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos en el Señor Jesús. Las instrucciones es que se guardaran en santidad, como lo dice en el verso 3. Dice: pues la voluntad de Dios
es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Y aquí tenemos el versículo clave del cual hoy queremos estudiar. El versículo clave de este estudio es: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice claramente la Escritura: vuestra santificación. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que vivamos en santificación. La palabra santificación, vuelvo a repetir, es la palabra en griego hagiasmos, que significa santidad, santificación, pureza. Y podemos nosotros decir una vida sin pecado, para entenderlo bien. Eso es lo que quiere decir. Y además dice la Escritura, y lo vamos a remarcar, dice, cuando dice que la voluntad de Dios que vivan es vuestra santificación, dice que os apartéis de fornicación. Fíjense, aquí es algo importante que yo quiero señalar. La palabra es muy precisa, dice que os apartéis, estimado hermano, estimada hermana, que tú te apartes del pecado. En este caso mencioné el pecado de fornicación. Después va a dar otras instrucciones en relación pues, al matrimonio, en relación a una vida propia de la santidad. Pero nosotros lo tomamos como ejemplo. La voluntad de Dios es que cada persona que ha creído en Él se aparte. Tenemos esa responsabilidad. Dios nos hace responsables a ti y a mí, que nos debemos de cuidar. Dice la Escritura que os apartéis, o sea que tú te apartes. Hay pasajes en la Escritura, y no los podemos perder de vista, donde dice que Dios desea nuestra santificación y que Dios mismo nos va a ayudar en nuestra santificación. Es verdad que uno no puede por uno mismo, pero también es cierto que es irresponsable pensar que Dios va a hacerlo todo. O sea, las dos cosas van de la mano. Si nosotros oramos, si nosotros nos proponemos, si nosotros hacemos aquello que nos toca, Dios nos ayuda y podemos cumplir el propósito y terminamos diciendo: Dios me ayudó. Pero también es cierto que nosotros pusimos nuestro corazón, nuestra disposición, pues de otra manera seríamos como máquinas que actúan por una orden solamente, pero no somos así. Tenemos una responsabilidad y qué bueno que podamos entenderlo. Entonces aquí la Escritura dice que os apartéis, haciendo responsables a los hermanos de su responsabilidad de hacer las cosas que les tocaba. Ok, somos entonces responsables. Y en el verso 7 dice, pasamos hasta el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí se clarifica el punto que estamos estudiando. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para que siguiéramos todavía siendo pecadores? La respuesta es no. Dios no nos salvó, no nos mostró su evangelio, no nos mostró su perdón de Jesús muriendo en la cruz para que nosotros sigamos igual de pecadores. ¿Cuál es el chiste entonces? Dios desea de nosotros la santificación. Dice la palabra, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. La palabra inmundicia es impureza, inmundicia, concupiscencia, pecado. Dios no nos llamó para continuar en pecado, para continuar en inmundicia. Ya salimos de ahí y no tenemos por qué volver ahí. Su voluntad para nosotros es vidas puras, vidas santas, santidad, santificación. Verso 8 dice el apóstol: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y aquí quiero señalar que yo sé que hay personas que creen que la santificación, la vida sin pecado, es algo muy rígido, difícil de cumplir, difícil de vivir. Hay muchos que opinan así y es obvio que al opinar así pues viven en muchos pecados porque no tienen un estímulo, una idea, un propósito de guardarse. Pero no hay tal cosa. La Escritura dice, en todo caso, el apóstol dice que la persona que rechaza, que desecha
este mensaje de santidad, de pureza, de una vida sin pecado, en realidad a quien está rechazando es a Dios. Porque nuestro Dios es un Dios santo y puro. Y Él es el que nos pide que seamos santos, pues nuestro Dios es un Dios santo y puro. Ahora bien, muchos de nosotros, y quizás todos los que me escuchan, estarán de acuerdo conmigo, hemos oído, muchos de nosotros, pastores, sacerdotes católicos, gente con religión, que justifican el pecado y usan términos engañosos que no son la verdad de Dios. Dicen, es que todos somos pecadores, pero te dejan a entender que todos debemos seguir siendo pecadores, lo cual no es verdad. Es cierto, todos hemos sido pecadores. ¿Quién no ha pecado? Pues que tire la primera piedra. La verdad es que todos hemos pecado. ¿Pero es la voluntad de Dios que sigamos en pecado? Por supuesto que no, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santidad. Y aquellos que justifican el pecado, aquellos que dicen que no, pues es que la vida es seguir en pecado, porque no se puede de otra manera. En realidad esas personas están siendo siervos del mismo diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero Dios nos ha enseñado, el Hijo de Dios nos ha enseñado a vivir para nuestro Padre vidas puras y santas. Hasta aquí cabe una pregunta entonces, y que queremos responder. ¿Es posible la santidad, la vida sin pecado? Es una buena pregunta. Creo que a conciencia no la debemos hacer. ¿Es posible la santidad? ¿Es posible que usted y yo podamos vivir una vida sin pecado en este mundo, pues que está tan decaído? ¿Qué respuesta podemos dar? Yo puedo decir que la tarea no es fácil, pero de acuerdo a las propias escrituras puedo decir, y cualquiera que lea las escrituras estará de acuerdo conmigo, creo yo, que sí es posible. Y no solamente que es posible, que eso es precisamente lo que Dios quiere. Entonces, ¿se puede vivir en santidad, una vida sin pecado? Número uno, pues sí es posible. Número dos, Dios sí lo quiere. Número tres, no es tarea fácil, en eso estaremos de acuerdo. Pero el Señor Jesús nos está mandando esto. Vamos a ver entonces algunos ejemplos que creo que nos demuestran que sí es posible caminar con Dios en santidad, de modo que nos puedan servir para estimularnos. Y para ser honestos, es el propósito de la palabra de Dios. Cuando vemos un ejemplo de algo, nos inspira, nos motiva. Y vamos a ver algunos ejemplos de la propia Escritura. Siempre ha habido hombres, siempre ha habido mujeres que se han propuesto caminar con Dios y han llegado a ser un motivo de inspiración. Y estoy seguro que lo seguirá viendo. Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia, de personas que sí pudieron caminar con Dios. Vamos al mismo tiempo a ver a lo mejor ejemplos de personas que no caminaron con Dios, que pecaron, y Dios trajo castigo sobre el pecador. Pudiéramos mencionar desde el mismo libro de Génesis, pues que encontramos que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, un lugar bellísimo, que es pues como un tipo del mismo cielo, y encontramos que pecaron. Y dice la Escritura claramente que por su pecado fueron echados fuera del jardín para no volver atrás. No pudieron volver al jardín. Y eso nos demuestra entonces que no es la voluntad de Dios que el hombre peque. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Pero vamos a ver el ejemplo de Noé, un varón justo. Y dice en Génesis capítulo 6, vamos a ver primeramente la conducta de la generación de Noé y luego vamos a ver la conducta de Noé mismo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Primeramente estamos viendo
que Dios vio con mucha tristeza, dice la Escritura, que le dolió en su corazón al ver a los hombres que él había creado, entregados a la maldad, entregados a la violencia. Y Dios, al ver tanto pecado, tomó una decisión: destruirlos con un diluvio. Sin embargo, en medio de toda esa maldad, Dios se percató, porque Dios todo lo ve, que allí entre esa gente malvada había un hombre que era diferente. Era Noé, un varón justo. Y esto nos hace entender que entonces sí se puede, que independientemente de lo que nos rodea, quien quiere caminar para Dios lo puede hacer. De los pecadores, la Escritura nos dice que Dios los destruyó a todos por causa de su pecado. Sin embargo, vamos a ver que Noé no era como todos los demás pecadores. Dice la Escritura que Noé era justo, que vivía en santidad. Y podemos tomarlo como ejemplo el día de hoy, en este mundo en el cual nos ha tocado vivir a nosotros. Es un mundo donde el pecado abunda por todos lados. Tú oyes cada cosa y ves cada cosa mala: violencia, groserías, gente tomando, emborrachándose, gente inmoral por todos lados, sin ninguna vergüenza, gente cínica, hipócrita, gente cruel, personas avaras, todo tipo de maldades. Ese es nuestro mundo, muchos pecadores. Y sin embargo, una cosa podemos asegurar, porque esto es para la gloria de Dios: la iglesia del Señor, en medio de este tiempo y de esta generación perversa y maligna, es como Noé, que vive una vida justa y recta. Y no estoy yo aquí hablando de una cuestión que sea como una pretensión. No, no es una pretensión, es una realidad. Hay personas, la iglesia de Cristo en este tiempo vive una vida recta y pura. Obviamente, si no vive así una persona, no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está viviendo una vida en este tiempo recta y pura. Verso 9 nos dice de Noé: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y ahí está un gran ejemplo de que es posible caminar en santidad. Y Noé es ese ejemplo. Dice que Noé era un varón justo. Acuérdense, ¿cuál es el pecado? La injusticia es el pecado. El que roba es injusto y peca. El que miente, la persona grosera, la persona irrespetuosa, la persona arbitraria, peca. Pero Noé era un varón justo. No había injusticia en él. Era una persona que se preocupaba por el trato correcto hacia su prójimo. Y de esa manera no pecaba. No pecaba contra su prójimo ni pecaba contra Dios. No era un varón justo. Dice, era perfecto en sus generaciones. Era una persona irreprensible. Era una persona que su conducta y su carácter era tan correcto que no había nada que decir. Y ese es precisamente el ejemplo de lo que Dios quiere de nosotros. Que nos comportemos como corresponde al linaje de Dios. Personas santas, personas justas, personas puras, personas buenas, personas sin pecado. Y dice la Escritura que con Dios caminó Noé. A pesar de que su generación era muy maligna, él no lo era. Él era un hombre justo, justo y perfecto que caminó con Dios. Y claro que podemos entender fácilmente, no es fácil caminar con Dios a menos que haya santidad. Porque Dios es muy santo, Dios es muy bueno. ¿Cómo puede un pecador estar cerca de Dios? No se puede. Para que alguien camine con Dios, para que alguien tenga la presencia de Dios, es porque es una persona pura, es una persona santa, una persona que camina en santidad sin pecado. Entonces, hacemos la pregunta nuevamente: ¿es posible vivir sin pecado? Creo que es una pregunta que es necesario responder cada uno a conciencia, a la luz de la verdad. ¿Es posible vivir sin pecado? Me parece que con el ejemplo que acabamos de leer, y hay muchos en la Escritura, pero con el que ya leímos, nuestra respuesta creo que es: sí es posible. Sí es posible.
Y quizás alguien pudiera decir, porque en la Biblia hay muchas cosas que están registradas, pero un día Noé se embriagó y estaba desnudo en su tienda y sus hijos lo miraron, o uno de sus hijos lo miró, y ahí Noé pecó. ¿Ok? La Biblia no oculta los pecados de nadie, las faltas de nadie, pero qué bueno es ser justos con todas las cosas. Acuérdense, la injusticia es pecado. Aquel que juzga severamente, no tomando en cuenta todas las cosas, todo el contexto y todos los antecedentes, peca contra Dios. O sea, no es nada más ver la parte que queremos ver, es evaluar todo el contexto para no pecar contra Dios. La injusticia es pecado. Es verdad. La Escritura no oculta los pecados de nadie, y un día el justo Noé dice que plantó una viña y luego tomó del vino y se embriagó y estaba en su tienda desnudo. Y pudiéramos pensar, pues caray, creo que ese día Noé no hizo quizás lo correcto, quizás no debió haberse embriagado, pero seamos justos, fue una excepción. Y entonces podremos entender que no era lo común de la vida de Noé. Ese día Noé, pues yo creo que ese día no hizo lo correcto, pero fue una cosa excepcional. Y con esto entendemos entonces, no era el carácter de Noé, y por lo tanto podemos decir que Noé era una persona justa y recta, y que ese día sí tuvo una falta. La Escritura dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y esto es verdad. No hay ningún hombre. Creo yo firmemente que no lo hay, y la Escritura lo dice y es lo más importante. No hay hombre que nunca peque, como dice el pasaje. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, o sea, habla de los justos, que haga el bien y nunca peque. O sea, los hombres justos, en un momento dado, en un pequeño descuido que pueda tener un hombre justo o una mujer justa, puede pecar. Y para ser honestos, y esto lo sabemos todos muy bien, todos hemos pecado. Es más, Dios nos rescató de muchos pecados, no lo podemos negar. Y también es cierto, aún viviendo para Dios, aún habiendo sido ya lavados de nuestros pecados, aún habiendo vivido ya una vida de santidad, si nos descuidamos, sí podemos volver a pecar. Y es evidente que el hombre en un descuido sí vuelve a pecar. Fue el caso de Pedro, que después de Dios haberlo utilizado mucho, un día se comportó hipócritamente y fue reprendido por el apóstol Pablo. Pero son excepciones, no es la vida común. Pedro era un santo, era un hombre puro, un hombre que vivía en santidad. Un día, vamos a decirlo así, resbaló un poco y se comportó de manera hipócrita y sí pecó. Pero no era lo común de su vida. Y esa es la gran diferencia. Entonces, con esto no significa que no podemos vivir una vida sin pecado. Sí podemos, debemos vivir una vida sin pecado. Entonces, una vez que el Señor nos ha convencido de nuestra maldad y nos hemos arrepentido, lo que sigue ahí para un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, es una vida de santidad, una vida sin pecado cada día. Y si llegara a haber una falta, deberá ser algo muy raro, una verdadera excepción, algo raro, no común. Esa es la realidad. Vamos a ver otro ejemplo que también nos enseña cómo Dios ha esperado que sus hijos sean santos y puros, y cómo Dios tiene una larga lista de aquellos que caminaron conforme a la voluntad de Dios. Y hoy la invitación es para nosotros. Génesis 17, versículo 1 primeramente dice, vamos a hablar de Abraham, la vida de Abraham, el padre de la fe. Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí Dios se dirige a Abraham. Dios conocía a Abraham, pero Dios mismo le hizo hincapié y le está diciendo Dios a Abraham, Abraham, yo quiero que tú seas un hombre perfecto, que andes delante de mí como yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere de todo hombre como quería de Abraham?
una vida de santidad. Eso es lo que Dios quería. Y vemos que eso fue precisamente Abraham. Fue un hombre recto, fue un hombre perfecto como Dios se lo pidió, fue un hombre que vivió en santidad. Y para aquellos que conocen la Escritura y que sé que han visto que Abraham se equivocó, otra vez son las excepciones. Pero el común denominador de la vida de Abraham fue una vida justa, vivió muchos años. En muchísimos años él vivió día con día una vida de santidad. Y en algún momento de su vida cometió algún error, no hay duda, algún pecado, no hay duda. Pues ya vimos que todo hombre termina, aún el justo puede llegar a pecar. Pero no es el común denominador y hay que entender la diferencia. Acuérdense, los injustos, aquel que juzga malas cosas, ya está cometiendo pecado. Es bueno ver todo el contexto y así entender sobre todo qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de tu vida y de mi vida. Ahora bien, ¿cómo le hacía Abraham para ser un hombre perfecto? Creo que es importante que lo entendamos. Porque Dios se lo pidió, como Dios nos pide el día de hoy, como dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos y puros sin pecado. Pero vamos a ver la clave de lo que hacía Abraham. Dice en Génesis 12, versos 7 ahora y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Verso 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Creo que aquí podemos encontrar parte de la clave que permitía a Abraham ser un hombre perfecto, porque no hay duda que era un justo. La misma Biblia habla de él como justo, un hombre de fe, un hombre bueno. Y podemos encontrar entonces que Abraham, donde quiera que iba, se acercaba a Dios. Y dice que edificó un altar a Dios que le había aparecido. Después se movió a otro lugar, dice, a Betel, al occidente de ahí, y al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Dios. Y aquí podemos entender, toda persona que quiera caminar en santidad tiene que agarrarse de la mano de Dios en oración, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, orad para que no entréis en tentación. ¿A qué nos lleva la tentación? La tentación nos lleva a pecar si nos descuidamos. Y Abraham eso hacía precisamente, y toda la Escritura nos enseña cuál era entonces la forma en que Abraham podía ser un hombre justo. Abraham tenía temor a Dios, pero él se acercaba a Dios para aprender de Dios y de esa manera caminar en la voluntad de Dios, que fue lo que Dios le dijo. Le dijo, Abraham, quiero que andes delante de mí, pero que seas perfecto. Lo mismo que Dios nos dice a los cristianos, quiero que camines conmigo, te voy a dar mi Santo Espíritu, cuídalo, no quiero que lo ofendas. Es exactamente el mismo principio. Veamos otro ejemplo para que nos quede claro la enseñanza de que Dios nos pide una vida de santidad, una vida sin pecado. Vamos a ver ahora el ejemplo de Job, un hombre intachable. Vamos a leerlo, por favor. Job capítulo 1, versículo 1, nos dice de la siguiente manera. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué palabras para describir la vida de este hombre? Palabras que dan muchísimo honor al nombre de Job, pero que nosotros hoy las podemos leer, las podemos estudiar y las podemos tomar como un estímulo a nuestra vida, no para gloria nuestra, sino porque de entrada Dios lo merece, pero también por el bien nuestro, pues si hacemos bien las cosas, el bien será para nosotros. Obviamente el que hace malas cosas, el perjuicio será para sí mismo. Entonces nos dice de Job, que era un hombre que vivía en santidad todos los días, que Job agradaba mucho a Dios, pues era un varón perfecto. Esto es, era un hombre intachable.
irreprensible, era un hombre recto, que quiere decir justo también, es un sinónimo de la palabra justo. Esto es, no había injusticia en Job. Él se cuidaba de la inmoralidad, se cuidaba del robo, se cuidaba de todos los pecados. Era un hombre temeroso de Dios, y el temor a Dios aparta al hombre del mal. El que teme a Dios no comete pecado, porque sabe que con Dios no se juega, porque sabe que Dios es un Dios bueno y no es justo ofenderlo. Y era un hombre entonces apartado del mal. Todo lo que era mal, olía mal o se veía mal, no era algo en lo que Job tocara o tomara. Y así nosotros el día de hoy, es muy fácil. Lo que tú entiendes por tu conciencia, por la palabra de Dios que está mal, no lo toques. Todos sabemos por nuestra conciencia qué es bueno, qué es malo, hasta los niños lo saben. El niño sabe cuando algo ha hecho algo mal, inmediatamente su misma conciencia lo reprende y se esconde y trata de ocultarlo. ¿Por qué? Porque el niño está consciente. ¿Cuánto más los adultos? Estamos muy conscientes de lo que es bueno y lo que es malo. Y qué mayor todavía que conociendo la palabra podemos entender las cosas que a Dios agradan y las que no le agradan. Job era un hombre que vivía en santidad todos los días y agradaba mucho a Dios. En el verso 8 nos dice Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y qué cosa tan extraordinaria. Dios mismo, el Dios de los cielos, todopoderoso, santo y justo. La verdad, Dios como que se gloriaba en su siervo Job y le decía a Satanás, y era una reprensión para Satanás porque Satanás desobedeció a Dios y fue echado del cielo. Y Dios le decía a Satanás: mira, ahí está mi siervo Job en la tierra, y él es perfecto, él es hombre recto, es hombre temeroso y apartado del mal, míralo. Y era una reprensión para Satanás, porque Satanás, estando en el mismo cielo, en la gloria del Padre, con un conocimiento que ningún hombre tenemos, yo creo, todavía, porque no hemos estado en el cielo, pecó contra Dios. Qué desgracia para Satanás. Pero aquí está un hombre entonces de carne y hueso en la tierra, pero que camina con Dios de una forma que a Dios le agrada. Y podemos decir con toda certeza, con toda confianza, en la tierra de Uz había muchos hombres malvados, había hombres violentos, había hombres ladrones, había hombres inmorales, y en esa generación de personas que había muchos hombres malos, había este hombre bueno. Job era un hombre bueno, era un hombre santo y puro. Job era diferente a todos los demás hombres. Y así también podemos decir con toda confianza, la iglesia de Cristo, los verdaderos convertidos en este tiempo, en un tiempo de tinieblas donde hay tanta gente entregada a la maldad, a la mundanalidad, a la inmoralidad, a tantas cosas pecaminosas. En este tiempo, la iglesia de Cristo se mantiene santa y se mantiene pura. Y ahí está, es un testimonio vivo, porque sí se puede. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de la santidad de Job? Igual que Abraham, era acercarse a Dios. Igual lo será para nosotros. Acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra, acercarnos a su presencia en oración, hacer su voluntad. Eso nos ayudará a mantenernos en el camino sin apartarnos para nada. Dice en el verso 4, Job 1, 4 y 5, ¿qué hacía Job que le ayudaba a vivir una vida tan recta y tan pura? Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ok, lo que resalta es que Job tenía una preocupación por sus hijos, no hay duda. Pero al mismo tiempo podemos aprender que este varón buscaba a Dios todos los días desde temprano.
imploraba el favor de Dios, ofrecía sacrificios. O sea, Job era un hombre cercano a Dios. Y al estar cercano a Dios, le permitía tener entendimiento de la vida recta y pura que era necesaria llevar. Y así vivía él, y así hacía él todos los días. Y eso le permitía caminar con Dios. Eso le permitía a Job no pecar. No quiere decir que Job nunca pecó. Otra vez la excepción sí aparece, pero no es el común de su vida, y eso es importante remarcarlo. Otro ejemplo más, creo que será el último, pero vamos a estudiarlo también. Zacarías y Elizabeth, un matrimonio irreprensible. Lucas capítulo 1, versos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Lucas 1, versos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahí tenemos otro ejemplo precioso ahora del Nuevo Testamento ya nuevamente. Dice que Zacarías y Elizabeth vivían en santidad todos los días, que eran irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Esto es sin falta. Eran personas que vivían para Dios. Acuérdense, el pecado es violentar los mandamientos de Dios. Ellos los cumplían. Todos los mandamientos que entendían que Dios les pedía, los cumplían. Y Zacarías hizo una profecía. Dice la profecía de Zacarías, Lucas 1, verso 68, después 74, 75, dice, palabras de Zacarías: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Las palabras de Zacarías expresan lo que él entendía y lo que él vivía. Él sabía que Dios los iba a ayudar y que delante de Dios iban a servirle sin temor todos los días. Pero llama la atención el verso 75, dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No solo un día, no, todos los días, viviendo en santidad y en justicia. La aspiración de Zacarías, podemos concluir, era vivir en santidad todos los días de su vida. Parece que lo lograron con la ayuda de Dios. Vamos a ver que el mandamiento de Dios es la santidad para todos los hombres. Y especialmente esta es la característica de aquel que entiende, del Hijo de Dios. Así vive. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos a leer, por favor. Dice la palabra de Dios. Pedro 1:13, primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Creo que se puede definir muy bien lo que Dios espera de nosotros con estas palabras del apóstol. El apóstol está escribiendo otra vez a la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, y lo primero que Pedro dice, que hay que ceñirse los lomos del entendimiento, que es algo figurativo. Lo que Pedro está diciendo es que nuestro entendimiento sea el cabal, sea el correcto. O sea, que no permitamos la confusión. Olvídate de esas palabras de los falsos profetas, de los falsos pastores que dicen, no, pues todos somos pecadores, como diciendo, así tenemos que vivir. Mentiras del diablo. No es la voluntad de Dios que el hombre viva en pecado todos los días de su vida. Es cierto, fuimos pecadores, pero hemos sido rescatados, salvados para vivir una vida nueva, una vida en santidad. Entonces Pedro está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, como diciendo, no te equivoques, razona bien las cosas, entiéndelas con claridad. Dice,
como hijos obedientes, no os conforméis, verso 14, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran los deseos que antes teníamos y nos gobernaban? Pues eran los deseos que nos llevaban al pecado. Pero ahora Pedro dice, no, como hijos obedientes, ya no te conformes, ya no vivas conforme a esa vida vieja, pecaminosa que antes tuviste. Ya no seas arrastrado por el pecado. Ahora tu vida debe ser diferente. Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó. ¿Quién os llamó? Cristo Jesús. Nuestro Salvador nos llamó. Como el que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos. Nos hace otra vez responsables. Obviamente, con la ayuda de Dios es como se logra la santidad. No se logra por nuestras fuerzas solamente, pero sí nos hace Dios responsables. Que nosotros tenemos que cuidarnos, ir a nuestro Dios y decirle, Dios, ayúdame, y hacer lo que nos toca, por supuesto. Y entonces podremos vivir en santidad. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, uno decide con la ayuda de Dios cómo quiere vivir, si en santidad o en injusticia, que es pecado. Dios nos invita a vivir en santidad, porque está escrito. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y suena razonable. Si nuestro Dios es una persona tan pura, sin pecado, tan santa, ¿cómo se espera que seamos sus hijos? Se espera que también seamos santos y puros, así como nuestro Dios. Entonces vemos que la santidad es lo normal de la vida de un verdadero creyente. Y aquí ya estamos concluyendo el mensaje y vamos a ver algunas aplicaciones. Estimado amigo, aún estimado hermano que me escuchas, yo quiero decirles algo, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Ya vimos que la santidad es lo normal en un verdadero creyente. La santidad es lo normal. Un verdadero creyente no va a pecar contra Dios, no va a faltar a sus deberes, no va a faltar a los mandamientos de Dios. Yo le he dicho a algunas personas, si tú quieres saber si eres cristiano, a ver, chécate los mandamientos, dale una repasadita a los 10 mandamientos y palomea los que cumplas. Si en alguno fallas, pues preocúpate, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, alguien dirá, pero no es fácil, ¿no? Bueno, ya vimos que no es tan sencillo, pero esa es la voluntad de Dios. Entonces podemos ir concluyendo diciendo, estimado hermano, estimado amigo, si tú eres una persona que está cayendo de continuo en pecado, que ya te enojaste por aquí, que ya le faltaste el respeto a una persona, que ya le gritaste a otra por allá, que ya te quedaste con lo que es tuyo, que tienes algo que sabes que no es tuyo, que lo conseguiste, no lo has regresado, eres de los que pide un préstamo y no lo paga pronto o ya ni lo paga, tú estás mal. Tú no eres cristiano, porque el pecado no es algo en los cristianos. La vida de un cristiano es una vida pura, una vida recta, una vida donde no hay injusticia. Ahora, no estamos hablando de algo imposible, como ya lo vimos. Varias personas vivieron día con día una vida justa. Ahora, eso se espera de los cristianos. Nadie espera verdaderamente y honestamente de un cristiano que le robe, que le mienta o que lo maltrate. Nadie espera eso. Y si eso llega a suceder, estamos delante de alguien que es impío, no de un cristiano. El cristiano de verdad no peca. El cristiano vive día con día. ¿Hay la posibilidad de que un cristiano llegue a pecar? Sí, excepcionalmente. Si se descuida puede pecar. Pero la voluntad de Dios es que no pequemos, que día con día vivamos para el Señor. Entonces, si tú no estás viviendo en santidad, si estás cayendo de continuo en pecado, lo primero que podemos decir es, más vale que te arrepientas, pues tú no verás al Señor, como dice Hebreos 12:14. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Terminamos con la lectura de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 9. Leamos este pasaje para terminar este estudio, y creo que el pasaje nos resume muy bien lo que hemos venido estudiando el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios,
Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Verso 3 empieza a ser ya importante para entenderlo nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de estar con Cristo, la esperanza de estar con el Señor, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro Dios es santo y es puro. Y la persona que quiere estar con Cristo, que quiere estar en el cielo, dice la palabra, se purifica a sí mismo, quiere decir, se responsabiliza de su conducta, de sus acciones, de su vida, para no pecar. Otra vez queda claro el término, es una responsabilidad nuestra. Ya dijimos, no es suficiente que uno quiera, es necesario la gracia de Dios, hay que buscarla, leyendo la Escritura, atendiendo a los mensajes que se nos da por medio de los ministros, yendo en oración, buscando en ayuno, todo eso son medios de gracia, precisamente para que nos permita no pecar. Es una responsabilidad, dice, se purifica a sí mismo. Verso 4. Todo aquel que comete pecado, esté en la iglesia o fuera de la iglesia, si comete pecado, infringe la ley. Y dice, pues el pecado es infracción de la ley, como lo dijimos al principio. ¿Quieres saber si estás en pecado? Pues chécate si guardas los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado muchos mandamientos. Resumido, si tú quieres, ama a Dios, ama a tu prójimo, y ya cumpliste la ley, pero cada uno de ellos abarca muchas cosas. Las personas que aman a Dios, aman su reino, le predican a las almas, oran por las almas, ¿sí? Y ahí vemos que esas personas aman a Dios. Algunos dicen que aman a Dios, pero no están en las cosas de Dios. Andan mucho en sus propias cosas y muy poco en las de Dios. Entonces, están violentando ya el mandamiento de Dios. Entonces dice la Escritura, todo aquel que comete pecado, podríamos decir aquí, no es cristiano. Dice, el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Dios no hay pecado y se espera que nosotros tampoco haya, pues Él apareció precisamente para motivarnos a que si Cristo nos amó y murió por nosotros, ¿cómo podemos andar en pecado ya? Si Él es puro y ya nos perdonó nuestros antiguos pecados, no podemos seguir en los pecados. Creo que es el mensaje claro. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él, esto es, que es cristiano, que está con Jesús, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido o está engañado. Podríamos agregarle. Verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, se refiere a Cristo. El que hace justicia es justo y que nadie te engañe, que nadie diga, no, yo soy de esta iglesia, yo soy de la otra iglesia, espérate tantito. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el árbol se conoce por sus frutos. Hay muchas personas que no conocen a Dios, que viven vidas religiosas, pero que no son agradables a Dios. Y espero que esto se pueda entender, que nadie se engañe, hijitos, que nadie os engañe. No te creas de aquellos que se dicen que son hermanos, que son hermanas, que son ministros, que son pastores, etcétera, etcétera. Si viven en pecados y quebrantan los mandamientos de Dios, no les creas. Están perdidos. Hijito, hermano, hermana, que nadie te engañe. Los verdaderos cristianos son bien justos. Tú vas a ver un carácter respetuoso, generoso, no te daña, no te hacen daño. Con un cristiano verdadero, mira, tú no tienes desconfianza de nada, ni te hace daño en nada. Y es una característica de los verdaderos cristianos. Y no busquemos otra cosa. Y para concluir el pasaje de manera específica y clara, dice el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Quiere decir entonces que si una persona justifica el pecado o está de continuo en pecado, pues no es de Dios. En realidad sigue al diablo, al que pecó desde el principio, como dice aquí, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, hasta aquí entendemos, la vida de un verdadero creyente es una vida sin pecado. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado. Y hemos entendido que la práctica es lo común, lo cotidiano, lo continuo. Y que un cristiano, excepcionalmente, si se descuida, puede llegar a pecar, sí, pero no es la práctica. El que practica el pecado es del diablo. Dice en el verso 8, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. ¿Cuál es la vida normal de un cristiano? Una vida sin pecado. Eso es lo normal día con día. Cierra tus ojos, por favor. Terminamos esta palabra. Yo te pregunto, estimado amigo que me escuchas, y por qué no decirlo, estimado hermano, porque nos llamamos hermanos a aquellos que hemos hecho un compromiso, pero también entendemos que hay quien se puede descuidar. Entonces pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Es tu vida una vida sin pecado día con día? ¿Una vida justa? ¿Es tu vida una vida donde los mandamientos de Dios para ti son sumamente valiosos y los guardas con amor, con esfuerzo? Es la demostración de tu fe, el caminar en la fe, el caminar en cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy hemos aprendido que la vida del verdadero creyente es una vida sin pecado. ¿Cómo está tu vida? Es la pregunta el día de hoy. ¿Cómo está tu vida? Te invito a que esto lo reflexiones. No te apresures. No te apresures. Dios quiere tratar con tu vida. ¿De qué manera Dios podría motivarte, enseñarte, hacerte entender? Hoy esta palabra tiene el propósito, por si tú quieras oír. El mensaje es que tú examines tu vida. Qué bueno si tu vida día con día es una vida justa, si tú cuidas cada día tus palabras, si tú cada día cuidas tus acciones, cuidas lo que ves, cuidas lo que oyes. Si tu vida es santa y pura, estimado hermano, sigue adelante, cuídate, no te descuides, sigue firme. Pero si hay continuos pecados, si hay maltrato a tu prójimo, si hay injusticia hacia tu prójimo, hoy el llamado de Dios es arrepiéntete, pues sin santidad nadie verá al Señor. Hoy puedes considerar estas cosas. Tú eres una persona que quiere caminar con Dios, que has estado escuchando, has estado aprendiendo. Aquí está el mensaje. Es de parte de Dios. Sacúdete, por favor, las mentiras del diablo. El diablo es engañador. Ha engañado a muchos. Engañó a Eva, luego engañó a Adán, y por su pecado fueron echados del jardín. Y así el diablo busca engañar a las personas y les dice que no se preocupen, que nadie puede vivir sin pecado. Son palabras del diablo. La verdad es que la palabra de Dios nos dice que el que practica el pecado es del diablo y que la voluntad de Dios es que seamos santos como Él es santo. Ahí están estas palabras para tu vida. Hemos orado y oramos que te sean de utilidad. El día de hoy pueden ser de utilidad. No deshonres a Dios con una vida pecaminosa. Hónralo viviendo a la altura de lo que Dios es, un Dios santo. Oramos por esta palabra. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es justa y es buena. No nos pides lo que no se puede. Es más, Señor, encontramos en tu palabra ejemplos de los que te amaron, Señor, y eran tu contentamiento y eran tu alegría. Señor, cuánto más nosotros ahora, Señor, que tenemos mayores promesas y mejores ejemplos. Oh Dios, hoy entendemos que la vida de santidad es una vida necesaria para agradarte y aún, Señor mío, por nuestro propio bien espiritual.
Por eso agradecemos tu palabra, Señor. Yo, Padre, te pido que tú convenzas cada conciencia, Padre. Oh, Señor, que esta palabra no regrese vacía, Señor. Aquel que ha pecado, que entienda que debe arrepentirse. Aquel, Dios mío, que ama la santidad, Padre, se esfuerce, pues es necesario el esfuerzo. Pero que entienda que eso es lo que tú quieres, Padre. Y que si es posible, con tu gracia y con tu ayuda. Padre, gracias entonces, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que el enemigo les rodea y aún adentro está. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que el enemigo les rodea y aún adentro está. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que el enemigo les rodea y aún adentro está. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Señor, ayúdanos a ver la importancia de la santidad, Señor. Señor, porque tú, en su momento, si tú ves algo, Señor, que no se corrige, a alguien, Señor, tú lo puedes cortar de tu heredad, Señor. Porque tú quieres un pueblo santo, Señor. Un pueblo que verdaderamente te honre, Señor. Un pueblo, Señor, que sea sal y luz en este mundo, Señor. Tú hoy pides, Señor, que esa mediocridad se quite, Jesús. Tú hoy pides, Señor, que esa santidad sea totalmente al 100%, Señor. Que no haya nada que la empañe, Señor. Tú quieres un pueblo santo, Señor. Y aquel que no lo sea, será cortado de tu heredad, Jesús. Al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está.
adentro está. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Vamos a cantar este canto. Pero yo te pido que si está en tu corazón cantarlo como una manera de decirle a Dios: aquí estoy, Señor, para amarte solo a ti, para consagrarme solo a ti, Señor.
Yo te pido que ahí en tu lugar te pongas de pie y lo cantes con el entendimiento de a quién se lo cantas y qué es lo que estás cantando. No es cosa sencilla lo que vas a cantar, no es cosa sencilla lo que vas a decirle a Dios. Es una consagración, es un decirle que vas a desechar la mediocridad. Es un decirle que ya vas a dejar de que un día sí eres cristiano y otro día no. Jesús quiere un compromiso radical para con Él. Es comprometerte con Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás.
Ayúdanos, Jesús. Es claro que sin ti nada podremos hacer, Señor. Sin ti estas palabras serán huecas, será solamente un cantar por cantar, Señor. Pero hoy queremos pedir de tu ayuda, Señor, para que acompañados de ti, Señor, podamos vivir de esa manera santa que tú nos pides. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque no te cansas, Señor, de hablarnos, de exhortarnos y de pedirnos, Señor, que vivamos agradándote a ti, solamente a ti, Señor. Gracias, Jesús.